Bueno, me da mucho gusto presentarles otra vez a mi querido amigo Jesús Escobar, que es director de La Octava. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en El Aquelarre. ¿Qué tal, mi querida Renata Torrent, doctora? Un gusto, un placer siempre estar contigo en este espacio. Ahora jugando de visitante, dirían por ahí. ¿Cómo estás? Exactamente, para quien no sabe, jugamos a veces volteados, yo allá en La Octava los jueves. Estoy muy bien, muchas gracias. Quería yo empezar, vamos a hablar hoy sobre este libro tan polémico que ha pues soltado a los medios de comunicación a hablar todo el tiempo de este libro. ¿Qué opinas? Dame un primer balance sobre cómo ves este libro y el interés de los medios por publicitarlo. Fíjate que ya tuve la oportunidad de leerlo. Cuando se dio a conocer, cuando se estrenó, digamos de esa manera, no lo había podido hacer. En estos días me he dedicado a echarle un ojo. Y coincido con lo que ayer nos decía precisamente en el espacio de tu servidor, mi querido Temoris Greco, de que es un libro de chismes. ¿A qué me refiero con eso? A que son testimonios personales de alguien que considera que sucedió esto o que ella vio esto. ¿Cuál es el punto para mí más complicado de todo esto? Que en un principio se ofertó en la campaña publicitaria, incluso así lo manifestó y está muy claro, ahí están las pruebas, los tweets, las invitaciones incluso, como un libro periodístico, un libro de denuncia, un libro que iba a denunciar actos de corrupción, particularmente del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperas tú cuando te anuncian algo así? Bueno, esperas datos, esperas pruebas, esperas documentos. Entiendo, como alguien por ahí me dijo, bueno, es que ella fue testigo de esos hechos. A ver, después de tantos años, pues tú esperas a lo mejor que tenga alguna grabación, que tenga algún tipo de video, que tenga algún tipo de documento, de señalamiento, algo que pueda sustentar una denuncia de corrupción. Insisto, partiendo del hecho de que en un principio se dijo que era un libro de denuncia, de un libro que nos iba a mostrar corrupción. Cuando no presentas esto, perdón, son opiniones, simples opiniones como las que podemos tener tú o yo respecto a un tema particular, nada más. Y estamos apelando a la fe de la gente a que crea que lo que yo estoy planteando en ese texto es real. Por lo tanto, perdón, pero no puede ser tomado en serio. Literal, coincido, es un libro de chismes. Es un libro que me recuerda a los chismógrafos de la secundaria, ¿no? Y de verdad, para mí incluso me llama mucho la atención porque la persona que lo hace, ex esposa de César Yáñez, yo difiero mucho, fíjate, cuando se quiere ubicar el debate en ese entorno, si era esposa, si no era esposa. Me parece que eso está del debate. Me parece que lo importante aquí es que es una persona que se dedica al periodismo, que es periodista, que tiene muchos años haciendo periodismo. Entonces, que sabe perfectamente cómo debe darse el desarrollo de ese tipo de investigaciones. No es un ciudadano o ciudadana común y corriente que un buen día decide escribir algo. No es una persona, digámoslo así, que desconozca, ¿no?, las estructuras, que desconozca las formas, que desconozca la metodología de la investigación. Y sin embargo, lanza de esta forma dicho texto. Hoy, por ejemplo, escuchábamos a Guadalupe Acosta Naranjo, a Fernando Belauzarán en Twitter y demás, decir yo sostengo lo que viene ahí. Bueno, está muy bien que lo sostengas. Otra vez, ¿dónde están las pruebas? Estamos hablando de que los testimonios del libro son de críticos de Andrés Manuel López Obrador, críticos de la Cuarta Transformación. Entonces es como darle la iglesia a Lutero. Vamos a hablar mal de la iglesia y voy y busco a Martín Lutero. Es decir, no hay un solo sustento realmente que haga que este libro de verdad se convierta en ese golpe que ellos consideraban demoledor para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y para su entorno más cercano. E incluso, y con esto concluiría la primera participación, me parece que la forma en como ella misma lo da a conocer en entrevistas es muy clara, porque en todas las entrevistas cuando le han preguntado, ¿te consta? Lo que dice es, no, o sea, no me consta. O sea, no me consta que haya pasado eso como tal, ¿no? Yo me imagino por la experiencia, por lo que vi, por lo que escuché, bueno, pero ¿tú estuviste en algún momento cuando se dieron a conocer esos hechos? La respuesta es negativa. Y llega un punto donde abiertamente dice, pues yo lo que quiero es que la gente lea el libro y me crea. Entonces yo ya no entendí, ¿no? Si vivimos en un país donde la presunción de inocencia es fundamental y se ha estado peleando mucho por ella, entonces yo tengo que demostrar que no soy culpable de lo que tú me estás acusando, pues caray, ¿no? Estamos entonces equivocados por donde se le quiera ver, ¿no?
Totalmente. Sí, porque pareciera como que, y es un poco el ambiente que de pronto sucede en redes sociales o en algunos medios de comunicación de esto que mencionas, ¿no? Que la carga de la prueba pues la tendría que tener quien está acusando, y pareciera que ahora es un poco al revés. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera es, esta no es la primera campaña que le hacen a López Obrador en específico, tratando de tirar esta cualidad de la que él siempre se congratula, de ser una persona honesta, ¿no? Siempre le han tratado de pegar ahí, ya sea con lo de mediante sus hijos, colaboradores cercanos, etcétera. No es la primera vez que él personalmente, no es la primera vez que se lo hacen. Probablemente se arrecie mientras se acerque el 24 o mientras haya más tensiones políticas. ¿Por qué consideras que la oposición sigue con esta misma estrategia que ya han hecho ni siquiera en este sexenio, desde muchísimo antes, con el López Obrador, contra López Obrador? ¿Por qué consideras que siguen con esta estrategia y si no ha sido exitosa en el pasado? Y si crees que en esta ocasión podría llegar a hacerlo. Pues mira, va de la mano con lo que me preguntabas en la otra ocasión. Es decir, ¿por qué están interesados ciertos medios de comunicación en profundizar o impulsar este libro, que incluso caen en actos de piratería porque lo han compartido vía PDF? Pues uno diría siquiera cómprenlo, ¿no? O de plano las regalías no son importantes para la autora. No sé, de verdad me parece que hay una incongruencia incluso hasta en la forma como lo están distribuyendo y demás. Por ahí Héctor de Mauleón dijo, es un fenómeno literario. Bueno, todos sabemos que el secreto también era un fenómeno literario, no por eso quiere decir que fuera una calidad literaria importante, ni que aportara gran cosa, ni mucho menos, ¿no? Hay una campaña así de ubicar este libro como, insisto, como un libro que denuncia la gran corrupción al interior de la 4T y alrededor del presidente López Obrador. Pero yo tengo una pregunta lógica, me parece, ¿no? A ver, López Obrador ha sido el político más cuestionado y criticado desde el 2006, por lo menos 2004 para la fecha. Se le ha buscado de todo. De verdad, si eso fuera tal cual lo dice la escritora, perdóname, de verdad, el IFE en esa época, IFE, para que no se enoje mi querido Ernesto Núñez Albarrán, el IFE en ese año del 2006, no le iba a encontrar nada el tribunal, la oposición, justo cuando López Obrador llevó a cabo todas estas escenas que generaron tanta polémica, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que tenía a Genaro García Luna espiando por todos lados, el gobierno de Enrique Peña Nieto con Pegasus en toda plenitud, no lo encontraron absolutamente nada relacionado con esto, que lo hubieran podido destruir políticamente, que hubieran podido acallar en ese momento a la voz más importante que tenía la oposición y que se estaba aglutinando precisamente alrededor de él, un movimiento que finalmente llega al poder en el 2018. De verdad a mí me parece fuera de proporción, porque puedo entender que haya pasado lo que pasó en el 94 con Salinas, que las comunidades originarias se estaban reuniendo alrededor del subcomandante Marcos, de distintos personajes para el levantamiento, y nadie se dio cuenta, no se quisieron dar cuenta. Pero en este caso estamos hablando de 12 años en donde enemigos políticos directos del presidente tuvieron la oportunidad en un momento dado de decir, ¿saben qué? Descubrimos esto, ¿saben qué? Hay esto, ¿saben qué? La ex esposa o actual esposa, lo que sea, de César Yáñez, tiene esto. O sea, de verdad me parece que hay muchas incongruencias alrededor de esta campaña que no cuadran. Ahora, como bien dices, no es la primera vez, ¿no? O sea, hoy estaba leyendo un tuit incluso de Diego Fernández Ceballos, que es abogado, y que dice, está mal que el presidente pida pruebas. Bueno, pues yo no entendí, ¿no? Pero es ahí donde te quedas pensando y dices, a ver, no creo yo sinceramente, no creo que esta campaña llegue más allá de lo que estamos viendo. Incluso le permite a López Obrador fortalecerse en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad batea un tema que tal vez tendría que estar siendo investigado. Es decir, ¿qué está pasando con el financiamiento no solamente de la 4T, sino de todos los partidos políticos, de todos los movimientos políticos, de los personajes que de una u otra forma han llegado al poder? ¿Cuáles son sus vínculos, sus relaciones con los empresarios? ¿Cuáles son sus vínculos, por supuesto? ¿Qué compromisos existen alrededor? Pero cuando tú caes en este tipo de señalamientos o en este tipo de denuncias, pues lo único que hace simplemente es fortalecer la imagen del presidente de la República, porque el mensaje es ese, el mensaje es, como no tiene nada serio, no tiene nada sólido, pues hay que inventarle, y hay que inventarle de esta forma, de esta manera.
Yo no entiendo todavía, te soy honesto, por qué no hay un cambio de estrategia por parte del señor Claudio X González y de todo su grupo. Me queda claro que si tuviera que explicarlo o tuviera que tratar de entenderlos o ponerme en su lugar, no hay una comprensión del país en el que viven. No entienden de verdad a la mayoría de la sociedad. No entienden a la mexicana y al mexicano de a pie. No entienden que el mundo es más allá que Twitter. No entienden que el mundo no es Polanco. No entienden que el mundo no son las grandes casas de las lomas. O sea, para ellos ese es el gran problema, que lo que se dice en su círculo cercano es real, es verdad. Entonces, si en su círculo cercano todos odian a Andrés Manuel López Obrador, ellos consideran que entonces su movimiento está avanzando. Y cuando llegan al México real, se topan con esa pared tan fuerte, tan dura, que de inmediato se echa para atrás. Y retomo lo del libro. El libro, la autora Chávez nos dice, Elena Chávez, si me equivoco, una disculpa a ella por el nombre, pero nos dice, es una cuestión literal de credibilidad. Bueno, hoy, en este momento, la credibilidad no la tiene la oposición. Claro. Y es algo que no lo entiende Claudio X González y su grupo. O sea, ayer estaba viendo La Unión, ahora este grupo llamado Unidos, que eso es lo más increíble, te lo juro, hasta parece, perdón que lo compara así, pero parece como lavado de dinero. ¿A qué me refiero? A esos locales que le cambian el nombre constantemente los narcos para estar lavando dinero. Bueno, así me resulta la oposición en la actualidad. Sí, por México, Frena va por México, y ahora ya se llaman Unidos. Eso sí, se ha anulado a Alito Moreno porque pues, es mal elemento, pero la realidad es que en el fondo es exactamente lo mismo. Son lo mismo, pero más barato, ya que estamos hablando de frases comerciales, ¿no? O sea, no es posible de verdad que no haya ese entendimiento, O sea, que no entiendan lo que está pasando con la gente a su alrededor y que no entiendan que su credibilidad es cero. Y mientras su credibilidad sea cero y la de López Obrador sea 70, 60, 80%, entonces ellos están obligados a probar y obligados a demostrar que su propuesta es mucho mejor de la que se está dando en este momento. Pero si sale Héctor de Mauleón, si sale Loret, si sale Adela Micha, si salen tantos más a hablar, cuestionar y lanzar ataques, cuando su credibilidad para la mayoría no existe, pues insisto, es un diálogo de sordos espantoso y sobre todo literal. Están aplicando algo que yo utilizo mucho la frase de que ellos consideran que la ventana es el espejo y el espejo es la ventana. Totalmente. Sí, porque me queda claro que internamente para usar esta herramienta de indignación para la gente que ya odia a López Obrador, bueno, sí, pero esa gente ya lo odia de igual forma y esa gente va a votar por cualquier cosa que represente algo diferente a López Obrador. Lo que no me queda claro, creo que a nadie, es por qué creen que esto va a trascender más allá de ese círculo que ya tienen convencido, por supuesto. Yo quisiera preguntarte un poco para cerrar. Decías que no te... he leído mucho también esta relación que hacen de la autora con quién es su esposo. Pero más allá de eso, la historia periodística de ella que mencionabas al inicio, se trató de usar como quizá como un escudo de decir, bueno, es una periodista que ha hecho trabajo previo a esto. ¿Cuál es tu lectura de haberla escogido? Bueno, no sé si haberla escogido a ella, pero sí es clara esta operación mediática que están haciendo. Tú llevas trabajando en los medios toda la vida y es obvio que cualquier otro libro que hubieran sacado periodísticamente tan débil no hubiera tenido una cobertura del tamaño de que la está teniendo. ¿Consideras que están poniéndolo así, a ver, esta es nuestra propuesta y que de aquí en adelante hacia el 24 vamos a tener este tipo de textos, un poco lo que sacó la periodista Penny Lane, por ejemplo, y que todos los medios corporativos o la gran mayoría, con honrosas excepciones, como lo digo de todo corazón, como La Octava, se suben a hacer esta operación mediática que, dicho sea de paso, no solamente sucede en México, ¿no? En Latinoamérica nos pasa y en otros países también. En España es un gran ejemplo de cómo los medios de comunicación se organizan para impulsar un proyecto político generalmente de derecha. Un poco como para cerrar, ¿cómo ves esta operación mediática en este momento y si tiene una construcción estratégica hacia el 24?
Sí, yo estoy convencido que tiene una construcción hacia el 2024. El tema es la calidad del contenido. La gente tiene que empezar, al decir gente me refiero a la sociedad en su conjunto, tiene que empezar a diferenciar lo que es periodismo y lo que son chismes. Efectivamente, cuando tú lees un libro de chismes, pues te entretienes, ¿no? Te entretienes, sí, te la pasas bien, es como cuando lees alguna de estas revistas del corazón, ¿no? Hasta palomitas agarras o todo ello, ¿no? Pero no es periodismo. Y me parece que un factor clave para entender esto es la rigurosidad, que es algo que está faltando en los últimos libros que se han presentado. De repente ves libros donde te dicen, es que yo infiero que pasa esto, yo creo que pasa esto. No, bueno, un trabajo de investigación no infiere. Un trabajo de investigación, de denuncia, concluye. Dice, aquí están las pruebas de lo que estoy diciendo. Esto se puede prestar para... Me parece que ahí ya se debilita un poco tu trabajo. Cuando tú dices, bueno, aquí están mis datos, aquí están mis pruebas, ahora les toca a ustedes comprobarlo. No, o sea, tu trabajo de investigación, periodísticamente hablando, tiene que llegar a un punto y tienes que comprobar la hipótesis con la cual estás partiendo. Y sí me parece que es parte de una estrategia que está ya echada a andar prácticamente desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que no ha tenido realmente ningún impacto. No ha tenido un impacto que de verdad dañe las estructuras como tal de la figura de Andrés Manuel López Obrador y que logre posicionar sobre todo a alguien de la oposición en ese camino rumbo al 2024. Se ha buscado por todos lados, ¿no?, decir a López Obrador, él es corrupto. López Obrador es un presidente corrupto, es un presidente hipócrita, es un presidente incongruente. Ese es uno de los mensajes que lanzan con este tipo de libros, con este tipo de trabajos, pero no hay pruebas, son opiniones, son dichos. Entonces, me parece que eso es lo primero que yo le diría a la gente, que comencemos como sociedad a exigir trabajos periodísticos rigurosos, trabajos periodísticos donde las pruebas sean claras, sean contundentes, estés a favor o estés en contra de cualquier movimiento, que la prueba sea clara y no solamente opiniones o dichos o testimonios o simple y llanamente lo que yo creo o lo que yo pienso. Insisto, cuando se los ubica de esa manera. ¿Qué tanto puede resultar positiva de aquí al 2024? Hasta ahora no lo ha sido. Hasta ahora no ha sido una campaña positiva, hasta ahora no ha sido realmente una estrategia que les dé resultados, algunos tal vez en unos puntos, pero muy ínfimos, y ha dado más resultados en un momento dado cuando se centran en personajes que sí pueden estar alrededor de López Obrador, pero que no afectan directamente a la figura de López Obrador. Se va a intensificar. O sea, eso es un hecho de aquí al 2024, incluso en cuanto se vaya definiendo realmente quién es el candidato o la candidata de Morena, van a surgir más comentarios, van a surgir más señalamientos. Hay una frase muy vieja, muy vieja, que dice algo así como la mentira no mancha pero tizna, algo por el estilo. Y yo recuerdo mucho el caso de una elección en Jalisco para gobernador, en donde resulta ganador el panista Alberto Cárdenas, y en donde iba muy parejo con el candidato del PRI. Y de repente aparece una fotografía poco legible, realmente, en donde se aseguraba que el candidato del PRI se había reunido en ese momento con Ismael El Mayo Zambada. Bueno, esa campaña que se lanzó en ese momento permitió que el candidato del PRI se cayera, literalmente, y que Alberto Cárdenas accediera al poder de Jalisco. Pero hay una gran diferencia, una enorme diferencia. Lo parejo que era la competencia, candidatos fuertes, estrategias claras en el momento ya electoral, mediáticas, lo cual en este momento pues no tiene la oposición. Entonces ellos lanzan esta mentira y en lugar realmente de dañar o de afectar la credibilidad como tal de ciertos personajes, lo único que están haciendo es que se les siga considerando o se les siga ubicando como panfleteros, como voceros de mentiras, de opiniones, de chismes, y párale de contar. O sea, pero realmente no tienen la fortaleza para dañar de una u otra manera lo que se está haciendo en este momento con López Obrador, o al menos no la figura de López Obrador. Lo que sí es un hecho es que se va a intensificar. Eso me queda clarísimo, y van a estar tirando golpe hasta que ellos consideren que pueden ir minando esta situación. A mí me parece que la presión más seria para la 4T ni siquiera va a venir realmente de este tipo de campañas. Me parece que puede venir por otro tipo de formas que ya se están estructurando, que ya seguramente se están planeando mediáticamente,
y que van a buscar de una u otra manera minar a los candidatos de la 4T o de plano provocar una ruptura al interior de Morena. Claro, porque aparte justo tú identificas que el escudo del presidente pues es un poco esto que le han hecho este tipo de campañas toda la vida y que nunca le han podido comprobar nada, entonces eso digamos que es una ayuda a que cada que le hacen una nueva campaña no se comprueba nada, se hace más fuerte. Quizá las mañaneras también lo ayuden, pero que estas dos cuestiones no necesariamente las puede tener él o la candidata hacia el 24. Entonces, que sería interesante ver cómo estas campañas que hoy tratan de tirar a López Obrador, que no han podido, se trasladen a él o la candidata en el 24 y que a esa persona sí les pudiera llegar a hacer daño si es que se mantienen, porque no es fácil salir hemos visto en otros países cómo este tipo de campañas sí tienen efectos negativos en contra de algún candidato presidencial. El caso de Andrés Manuel López Obrador es muy específico, pero que no necesariamente va a suceder con él o la candidata, que de hecho hemos visto muchas campañas ya en específico. Es claro dónde se para la oposición en cuanto a la pugna interna en Morena por la candidatura y a quién le pegan más fuerte para que en caso de que sea uno o el otro, pues claramente por lo menos los medios de comunicación muestran cierta menos animadversión en cuanto a un candidato que quizá la candidata, y entonces que pasando o acercándose el 24, pues esto se voltee hacia quien vaya a incomodarles más, ¿no? Porque recordemos que en el 23 se elige él o la candidata de Morena, ¿no? Entonces, muy probablemente, ya esta mesa se debería de llamar la estrategia para la oposición, doctor. Entre usted y yo. Siempre acabamos pensando en eso. Pero pienso como... Te voy a decir algo, Renata. Sí. Tiene más credibilidad la mañanera ahorita que muchos medios de comunicación. Por supuesto. Están aglutinados en torno a la oposición. Entonces, por supuesto. Yo creo que por ahí tendrían que comenzar. Tendrían que ver hacia adentro y decir, ¿saben qué? ¿Cómo está nuestro nivel de credibilidad en la mayoría de las personas? Pero ahí nos topamos con una triste realidad y hasta yo me atrevería a decir dolorosa. Una enorme discriminación al mexicano y a la mexicana de a pie. Una actitud clasista, una actitud soberbia, una actitud en donde de verdad ese grupúsculo voltea a ver a todos los demás y a todas las demás por encima del hombro. Y eso es lo primero que deberían de entender, que es mientras ellos no comprendan que eso ya cambió, que debido a las diferentes plataformas ya hay un acceso a la información mucho más grande, no van a poder solventar. Con esa estrategia que tienen y con esos modos que tienen, la única forma que podrían allegarse al poder literal es que hicieran algún tipo de acto ilegal como tal. Totalmente. Pero fuera de eso, no tienen forma, porque de verdad hay un desprecio absoluto a la mexicana y al mexicano común. Totalmente. Querido doctor, algo para cerrar, y si no, aquí nos vamos a ver el mes que entra, pero bueno, siempre es un placer. Bueno, antes, si algo que quisieras agregar para cerrar siempre con tu análisis tan puntual. No, simplemente sería eso, ¿no? Decirle a la gente que de verdad le eche un ojo a libros de investigación que hay, y hay muchos, por supuesto, en donde sí se denuncian actos de corrupción, análisis serios, hay periodistas muy serios, que de verdad sí están involucrados en denunciarlos sin importar el partido en el poder, como debe ser el periodismo. Porque pues, el periodismo efectivamente no está para aplaudirle a nadie, tiene que cuestionar a todos los poderes. Puedes coincidir en algunos puntos, pero no es para aplaudirle a nadie. Y no se dejen llevar por este tipo de libros y textos que con todo el respeto que me merecen los que participaron en él, pues son chismes. Son simple y llanamente chismes que no van más allá de eso porque no hay una rigurosidad al momento de comprobar las acusaciones. Totalmente. Nos vemos el mes que entra, querido doctor, y el jueves también ahí en la octava. Nos vemos, mi querida Renata. Un beso y un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por estar por acá. Y usted no se vaya, vamos a comercial y regresamos con Antonio Tolini para hablar sobre todas las elecciones que quedan de aquí hasta el 24. Dos de las consecuencias más graves del neoliberalismo se ven reflejadas en el transporte público.
Primero, la reducción de los servicios públicos al mínimo, la cual ha afectado el transporte colectivo para privilegiar el transporte privado. Y segundo, ha llevado a las personas a pensar que lo individual es más importante que lo colectivo, lo cual ha hecho que nuestras ciudades se llenen cada día más de coches y se reduzca al mínimo la inversión para el transporte público. Incluso con esta nueva forma de impulsar el individualismo supuestamente responsable con la llegada de los autos eléctricos, cuando más bien tendríamos que estar invirtiendo más en transporte público para cubrir las necesidades de un mayor número de ciudadanos y ciudadanas. La Ciudad de México, sin embargo, ha ido contracorriente, pues a la fecha se han invertido muchísimos recursos públicos para mejorar el transporte público. En el caso del metro, actualmente se encuentra en un proceso de actualización y mejoramiento acorde a los tiempos actuales y a las necesidades de la ciudadanía, buscando, primordialmente, dar mejor servicio a los y las capitalinas. Ay, pues me da mucha emoción tener a Toño Atolini aquí. Hola. El gusto es todo mío, Renata, ¿cómo estás? Bien. Y gracias por invitarme a uno de los mejores programas de la televisión, no solo pública, sino quizá del país. Ay, gracias. Me honras. ¿Te subes al transporte público? Fíjate que sí. Sí. Es bello. Sí me he subido al transporte público. Yo cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, cuando estudiaba en el ITAM, yo conocía la ciudad a través de pues paradas del camión y del metro. Entonces sí forma parte de mi día a día. Cuando trabajaba en el Senado yo me iba en Metrobús. Claro. Yo bajaba de San Nicolás Totolapan a Miguel Ángel de Quevedo. Somos de San Nicolás Totolapan. Somos de San Nicolás Totolapan. Sí, ahí yo dos. vivía. Si me permites meter un poco de mi agenda también local, Sí. yo creo que la Ciudad de México está muy bien acostumbrada, y qué bueno, a un transporte público eficiente, gratuito, Digno. accesible, dignísimo. Y de verdad lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en materia de movilidad es, creo que, una de las insignias más importantes del gobierno, después de la reducción en los índices de seguridad o de inseguridad. Si yo tuviera que hablar sobre el problema del transporte público, yo tendría que poner por delante, por ejemplo, el caso que tenemos en Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila, hace casi 7 años, se prometió el inicio de una línea de Metrobús, una línea que literalmente es una línea que va desde Matamoros hasta Torreón, una línea que tiene 7 años que no se termina por construir, precisamente por la relación mafiosa que hay entre concesionarios, agentes del servicio público y el gobernador. ¿Y qué tienen ya tienen la infraestructura? Sí, no, está la infraestructura, claro, en el Boulevard Revolución. Para las personas que no conocen Torreón, vayan, sucursal del Paraíso, mejor ciudad no existe en el norte. Sí, en efecto, están las estaciones, está un carril confinado dedicado a lo que sería el Metrobús, está el vidrio. Sí, clausurado. Y clausurado. Y están ahorita más o menos viendo si lo van a poder sacar, pero con las manos en la cintura han dado casi 8 prórrogas al arranque del transporte público. Si algo transforma la dinámica de una ciudad, por ejemplo, hablando de Coahuila, pero también hablemos del Estado de México, 2 estados que van a tener elecciones. Experimento natural. ¿Cómo es que podemos saber que importa quién gobierna? Pues, ¿cómo es posible que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la conglomeración urbana más grande del planeta, que involucra, por supuesto, también varios municipios del Estado de México, en la Ciudad de México, en donde arbitrariamente decidimos que de este lado de la Ciudad de México sí hay metro, y en donde arbitrariamente decidimos de este otro lado, que es el Estado de México, porque es la misma gente, vamos, venimos, estamos, o sea, la realidad es casi la misma. Prácticamente, digamos, no hay un esencialismo específico que haga el mexiquense y el chilango distinto. En el Estado de México no hay metro. Todos los grandes problemas que vemos de inseguridad en las combis en Ecatepec, por ejemplo, así el gran drama social que implica la inseguridad en el transporte público, pues mucho se resuelve, uno, por la falta de coordinación, sí, pero también por el hecho de que no hay infraestructura. Entonces, si algo transforma la vida de la gente, si algo define, como lo ha hecho en la Ciudad de México, un gobierno de transformación, es la manera en la que construye, habilita, promueve, financia, mantiene
el transporte público. Claro. Y antes de que empiecen con sus tonterías, porque yo sé que mucha gente nos Es está la viendo, línea. lo de la línea del metro y demás. A ver, sí hay que decirlo porque otra vez es importante resaltarlo. No se había hecho una inversión tan grande en la línea 1 del metro desde que se hizo, desde que se arrancó. Hace 50 Hace años 50 más. años. Es prácticamente la reconstrucción de la línea 1 del Sí. metro. Esas son las prioridades de un gobierno de transformación. No como los gobiernos corruptos, que eso no lo dice Renata, lo digo yo, los gobiernos corruptos de Miguel Ángel Riquelme Solís y de Alfredo del Mazo y de tantos otros priistas, porque son 2 estados que llevan 96 años gobernados por el PRI, donde se ve lo anquilosado, lo oxidado, la inercia de la mediocridad, así le llamé en una columna en Vanguardia, un medio en Coahuila, la inercia de la mediocridad está en el abandono del transporte público y, por supuesto, la chispa de la transformación, el motor de cambio que provoca en la vida de la gente, que lo vemos en la Ciudad de México, también está en la movilidad. Entonces, muy relevante la entrevista previa que teníamos, bueno, la cápsula previa que teníamos. Claro, porque transporte. además, esto de que mencionas de la línea 1, pues nadie le quiere meter, o sea, gobernando una ciudad del tamaño de esta, las complicaciones que implica parar ciertos tramos de una de las líneas más importantes de metro, pues políticamente no le gusta a nadie. Nadie quiere pararlo para darle mantenimiento. Claro, porque además, en la lógica electorera, Claro, es una obra que está por debajo de la tierra. claro. ¿No? Digo, no se ve, no es un segundo piso, no es un bache, no es un evento, no es una bandera. Pero bueno, claro, en la Ciudad de México hay 4 millones de usuarios diarios de transporte público, particularmente del sistema metro, más otros tantos, porque la red de movilidad. Entonces, por eso es que evaluar la gestión de la Ciudad de México, en donde, digamos, no hay quizá administración pública local más complicada que la de la Ciudad de México, no solo por su tamaño, sino también por la relación que se tiene con el gobierno central y las alcaldías. Pero si aquí sí sucedió, porque siempre me dicen, oye, Toño, no, es que Torreón tiene otras particularidades, Saltillo tiene otras particularidades, el Estado de México tiene otras particularidades. Bueno, sí, pero si en el lugar donde más difícil es gobernar en términos de la administración de lo local, que es la Ciudad de México, por presupuesto, por razones acá, por lo ya dicho, se puede, y se abren kilómetros y kilómetros y kilómetros. Me parece que la red de Metrobús en la Ciudad de México es algo así como de 150 kilómetros. En Torreón no terminamos por hacer ni 15 que conectan línea con línea en el Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Ecatepec, toda la zona conurbada no tiene una, no voy a decir maldiciones porque es telepública, pero una fregada línea de metro. Es incapaz y eso da cuenta de cómo la tutela de lo público, las prioridades que se ponen por delante, sí son distintas cuando gobierna A o B. Claro. Yo soy militante del partido en el poder, yo lo puedo decir, sí es muy distinto a cuando gobierna Morena, a cuando gobierna el Estado de México. ¿Alguien quiere un derecho de réplica? Adelante. Que vengan aquí los que militan en el PRI y digan... Sí se les invita. No, claro que se les invita, pero que en en particular, para que no se vayan Sí. por las ramas, que venga aquí alguien de una administración del PRI en Coahuila y en el Estado de México, que otra vez, yo soy de allá hago política, Así es. está en las elecciones. Y estoy hablando de un tema estrictamente material, ni siquiera estoy suponiendo, está bien, no. Es el transporte público el sello que define a una administración local. Yo digo que sí. Que me justifiquen por qué en Coahuila no tenemos un transporte público eficiente, decente, gratuito, accesible. Que me justifiquen por qué en el Estado de México no lo tenemos. Y entonces encontremos las diferencias de proyecto. Yo por eso, cada que tengo oportunidad de usar el transporte público aquí en la Ciudad de México, lo hago porque verdaderamente es insignia, referente de lo que puede hacer un gobierno. Y pues, bueno, Coahuila y el Estado de México, la inercia de la mediocridad gana. 100 años del mismo partido, pues qué incentivos tienen de hacer Claro. algo diferente. Me encanta ese concepto. Veníamos a hablar justo de eso, de las elecciones en Coahuila, en el Estado de México el año que entra y un poco la sucesión hacia el 24. Claro, y lo hacemos además en este sentido porque debemos provocar que las elecciones siempre sea relacionada a un debate sobre lo público. Claro. O sea, yo tengo mis preferencias partidistas y siempre va a haber una discusión ideológica alrededor de eso. O sea, asumamos que eso nunca lo vamos a dejar. Bueno, dicho lo anterior, en Coahuila tenemos una elección que va a poner fin a 96 años o no
o no. Lo decide el pueblo. Lo decide el pueblo. 96 años de gobiernos del PRI. En el Estado de México va a haber elecciones y vamos a poner fin a 96 años de gobiernos del PRI, quizá o no. ¿Y por qué hablamos así? Porque nunca han sido gobernados por otro partido. Claro. Vean nada más, primer elemento a discusión, vean nada más la contradicción que es que un país G20, de las primeras 15 economías más grandes del planeta, con frontera con Estados Unidos, gigante en cultura, en historia, en civilización, en legado, hoy tenga un enclave subnacional, es decir, un pequeño territorio en su país que tiene el mismo grupo político gobernando más años de los que Fidel Castro gobernó Cuba, Claro. de los que Stalin gobernó la Unión Soviética. O sea, cuando nos acusan a nosotros de comunistas, estalinistas, castrochavistas, porque nosotros queremos coartar la libertad, mi ciela, discúlpame, pero gobernar 96 años, o sea, no hubo emperador romano. Ya quisieran, ¿no? Ya no hubo un emperador romano, no hubo un dictador ni del sudeste asiático, ni de la Junta Militar Sudamericana. Nadie en el planeta, solo el PRI del Estado de México y de Coahuila, tienen en su haber 96 años del mismo gobierno. Díganme ustedes si es saludable por donde se le vea, términos políticos, económicos, en términos del ejercicio de la libertad, en competencia. No, pues no. Ahora vas a decir, es que lo elige el pueblo. Bueno, claro, solo que 96 años, tú me vas a decir de verdad que, dadas las condiciones políticas, sociales y económicas del país, no hay la posibilidad siquiera de reconocer que más allá de una libre competencia hay una interferencia ilegal por parte de poderes fácticos que hacen que esto suceda, lo cual es una anomalía a nivel histórica, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, pues, por eso es importante hablar de esto. Y te agradezco el espacio porque, miren, yo sé que están muy contentos todos. A ver si la cámara me enfoca, porque tengo un mensaje para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Miren, adorados, vamos a liberar al Estado de México del yugo priista. Sí, fantástico. ¿Saben qué estaría mejor que ganar en el Estado de México? Ganar también en Coahuila. Porque así como hay 3,5 millones de personas en Iztapalapa y sus zonas aledañas, también lo hay en todo Coahuila. Yo sé que tenemos la misma representación política en la Cámara Federal que tiene Ecatepec, uno de los 127 municipios del Estado de México. Eso es todo Coahuila. Sí, ya sé. Pero es muy importante, en términos políticos también, un estado que colinda con Estado de México, con Estados Unidos, que además tiene un legado histórico fundamental, importantísimo. Torreón es la 10ª zona metropolitana más grande del país, la zona de la Laguna, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, San Pedro, Viesca. Digamos, lo que se juega el año que entra, verdaderamente, donde se va a hacer historia, que me perdone mi adorada maestra Delfina. Sí. Y mis compañeros y compañeras del Estado de México. Esto sí que va a ser polémico, ¿eh? Claro, pero donde verdaderamente se va a hacer historia, donde sin tener una candidata que ya le bajó 1 millón de votos al PRI, sin tener una candidata que viene de ser exsecretaria de Estado, sin tener un movimiento que tiene 40 años consolidando, como lo es el doctor Higinio Martínez, como lo es también el compañero Horacio Duarte. Bueno, todo eso sucede en el Estado de México y lleva a pensar que la madre de todas las batallas será ahí. Pues no, mi ciela. Pues no. Donde verdaderamente se va a hacer historia y donde vamos a lograr darle futuro y un pleno ejercicio de libertad a 3,5 millones de personas va a ser en Coahuila. Así que, por favor, no perdamos de vista el potencial de desarrollo que tiene un estado como Coahuila, un estado maltratado, sobajado, olvidado, que sus gobernantes han hecho de la riqueza de todos un patrimonio personal. Claro. Entonces yo ahora sí que vine embajador de mi propia causa. No hay profeta en su tierra. Entonces vine aquí a la Ciudad de México a decirles, camaradas y camarados y camarades, volteen a ver a Coahuila, porque lo que nos estamos jugando allá es muy, muy importante. Imagínense ustedes llegar a 2024, y ahorita si quieres vamos con eso, habiéndole puesto, como dice Diego del Bosque, nuestro dirigente en Coahuila, vamos a aniquilar al PRI en el Estado de México y lo vamos a enterrar en Coahuila. Claro. Imagínense con eso llegar al 2024, pues yo creo que sería verdaderamente una transformación digna de contarse,
llegar al 24 sin los enclaves priistas del Estado de México y de Coahuila. Claro, porque esos son los últimos dos que les quedan. No les queda más. Tuvimos ahí un error histórico en Durango, pero bueno, no lo vamos a mencionar. Bueno, sí, pero no cuenta tanto porque también se... No, el pueblo noble de Durango va a resistir y ahí estaremos ayudando, pero sí, ahí ganaron. Digo, para que vean que tampoco es que obviamos la realidad, sí ganaron en... Claro. ganaron en Durango, pero bueno, ahí ya hay alternancia. Sí. Ahí hay alternancia y sí, estos dos son sus bastiones. Sí. Y tienes razón en llegar al 24 con estos dos, por supuesto, pero ¿cómo ves, sobre todo internamente, tú participas en Morena como congresista, consejero? ¿Cómo ves? Mucha honra. Así es. ¿Cómo ves hacia el 24? Yo creo que el panorama. movimiento político más importante de América Latina, Sí. que es el obradorismo, y el partido político, sin lugar a duda, con más militantes y el más grande en esos términos, términos de su militancia, de México, que es Morena, tiene un grave problema, que no tenemos adversarios dignos de ser considerados. Son cantaletas, son payasadas. En realidad no hay una oposición considerada articulada alrededor de un bloque que diga sobre esta idea tienes que enfrentar. No, es la reacción. Es una reacción que cada que dice el presidente casi que está configurado un chip en su cabeza, decir estoy en contra de eso. Ojalá luego el presidente salga a decir estoy en contra del aborto para que entonces salga entonces a decir estoy a favor. O sea, algún tipo ahí de psicología inversa que tiene que hacer. Entonces es muy problemático cuando el presidente siempre dice una frase que además se le atribuye a Silva Herzog, que todo lo que rechaza también soporta, todo lo que bloquea soporta. Claro. Pues es que la oposición no soporta la democracia. No nos ayuda en nada con la democracia porque su cantaleta rabiosa, clasista, xenófoba. Miren, Lili Telles, que hay que mencionarla porque es la peor expresión del bloque conservador, porque a cambio de likes se han descarado. Sí. Ya no tienen el más mínimo empacho. Ella y su séquito de colaboradoras que de manera irreflexiva le aplauden y le festejan todo, así sea la peor mamarrachada clasista, racista, xenófoba, sexista. Es terrible. Se han descarado. Entonces creen que siendo bravucones y bravuconas de cantina, van a lograr operar y despertar las conciencias de algo. Y más allá de esto, hay un error de principio. ¿Qué pasa en la oposición? Siguen asumiendo, 4 años después de la elección, que lo que sucedió el 1 de julio de 2018, bueno, los primeros días de junio de la elección de 2018, fue un error. Es decir, la gente salió a votar confundida, obnubilada por el odio, irreflexiva, motivada por la propia vanidad de querer joderle la vida a los demás, y vieron Morena y dijeron voy a votar por Morena porque me choca Peña Nieto, porque me choca Calderón y estoy enojado con ellos, y asumen entonces que de lo que se trata es simplemente hacerlos ver de su error, como si lo que tuvieran que hacer es sacudirlos y convencerlos de que estuvieron mal, decidieron mal, votaron mal, y este grupo de personas, oligarcas, prensa corporativa, políticos y políticas caídas en desgracia, siempre han tenido la razón y estábamos mejor cuando estábamos peor. Pues no, mi ciela, otra vez que no, mi ciela. Llevan 4 años con esa estrategia. Por eso, Unidos y por México, Va por México, Frena México Libre, que son explosiones de significado que no llevan a nada. Por eso el rey del cash. Por eso libro en el que suponen decir, mira todo lo mal que hace el presidente, créeme de verdad que Te lo juro. a manera de atosigar, de intimidar, de ofuscar y hacer suponer que todo el país piensa eso, tratar de convencer. Pues ¿sabes qué? Pues no. Lo que revelan las votaciones, lo que revela la movilización, lo que revela la gente en la calle, en tierra, haciendo las cosas que hace una persona normal y corriente, es que la minoría son ellos. Sí. Que esa minoría rapaz son ellos, que no están convenciendo a nadie, pero enturbian mucho el debate. Entonces, en 2024 el reto de Morena es poder procesar sin una oposición democrática, sin una oposición seria, por qué es que somos la mejor opción para repetir, como yo así lo creo y supongo muchas de las personas
aquí lo están viendo y aún si así no lo creyeran, llamada de alerta. Si usted milita en el PAN o en el PRI, por favor dígale a su coordinador distrital, a su diputado local, a su diputado, oye carnala, échame la mano. Llegar vociferando insultos en contra del físico de una persona no nos va a llevar a la presidencia. Seguir rentando salones elegantes y sofisticados en la Ciudad de México en donde sobra los canapés y el aire acondicionado tampoco va a hacer que ganemos nada. Entonces creo que ese es el problema. ¿Cómo le hace Morena con 3 candidatos muy sólidos? Candidata Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, digamos, o personalidades enfiladas a aspirar a la candidatura, que tienen todos una visión de país distinta, pero con el común denominador de ser obradoristas. Claro, contundente, definido, en una discusión abierta pública, cada uno tiene sus logros y sus ventajas, pero sin tener con quién rivalizar, antagonizar. Digamos, el conflicto es el motor de la política y eso no lo tenemos porque es gente que miente, es gente que roba, es gente que traiciona y no tienen el empacho en aceptarlo. Entonces creo que el reto de 2024 es ver de qué manera Morena logra ser, ahora sí que, responsable de su propio proyecto, pero también cargar un poco con la discusión democrática que la oposición no nos está dando. ¿Y eso te lleva a que haya quizá la oposición esté dentro o que haya un rompimiento? Y no, la oposición a Morena, digamos, no es que sea la oposición, es que el único partido político nacional que queda en México es Morena. Sí. El partido local coahuilense llamado el PRI y el partido local guanajuatense, que es el PAN, no tienen proyecto de país. No. Tienen un proyecto local y un enclave que ahí defienden y ahí están. Entonces, cuando tú tienes un partido político nacional, es obvio, es normal, no solo es normal, es esperado que exista una contradicción entre visiones. No, claro que o sea, es deseable. No solo es normal, no solo esperado, es incluso deseable. Por supuesto. Pero que parte por principio, al ser el único partido político nacional, entonces, crisol como es este país, existen distintas visiones enfrentadas. Dime tú si la visión política de Claudia Sheinbaum, una mujer académica, urbana, de capital, que creció en la Ciudad de México, que entiende y conoce de las problemáticas de un lugar como este, empata o es similar a alguien como Adán Augusto, que nace y crece en Paraíso, Tabasco. No es que sea bien o esté mal, solamente que evidentemente en su crianza, pues Paraíso, Tabasco y Tlalpan te permiten ver el mundo de una forma distinta. ¿Es opositor uno al otro? Sí, pero muy sano. Claro. Porque compiten en términos de prioridades obradoristas. Claro. Fantástico. Es o Marcelo, educado también en el Colegio de México, con la posibilidad de ser un hombre de mundo, cosmopolita, que sabe, que conoce y que con su gestión en política exterior ha permitido ver a México desde otro punto. ¿Es opositora a Claudia o Adán? No. No, tienen proyectos distintos los 3. Claro, obradoristas todos. ¿De qué hablamos con la oposición? No. O sea, ¿qué podemos decir? No, porque no se puede debatir ni siquiera, no tiene una presentación de un proyecto, como dices, ni siquiera. Muy fácil. Ricardo Anaya tiene un año fugado de México, apareciendo todos los lunes, solo, frente a una pantalla verde, en un videoblog. Sí. Eso es. Sí. La cara más visible de la oposición, que casi es que medio heredada. Sí. O sea, la inercia, la mediocridad de haber sido candidato, no haber hecho nada y ahorita estar un año fugado y aparecer un año solo frente a un green screen, con una pantalla verde, pues sí es problemático. O sea, de verdad que necesitamos mejores adversarios de clase. Por supuesto, le haría muy bien a Morena también. Sí, o sea, o Lili Telles gritando. No, o en términos locales aquí, Lía Limón. O Sandra Cuevas. Siendo bravuconas, orgullosas de violar la ley. A Lía Limón la vemos confrontando a un concejal de una forma prepotente. A Sandra Cuevas la vemos también regalando dinero. Deja tú regalar dinero. O sea, sentenciada por violentar a sus propios oficiales de policía. No se puede dialogar democráticamente con gente que está orgullosa de ser una y un patán. No, claro, es mucho más sano tener una discusión interna de hacia dónde debe ir el obradorismo, porque los 3 presentan, quizá hay 2 vertientes un poco más
dos de los candidatos más similares. Pero hay dos vertientes de hacia dónde se debe ir el obradorismo y ahí sí que hay una propuesta distinta de nación, quizá hasta entre los tres. Y el común denominador, que eso yo creo que es lo más importante que ha hecho el obradorismo en México. Ya no se puede hacer política. Después de 2018, de manera mucho más pública y notoria, pongámoslo desde esa fecha, ya no se puede hacer política en México si no tienes autoridad moral. Claro, y qué bueno. Puedes tener una visión de prioridades distinta. Puedes pensar que el país debe ir para aquí o para acá y opinar y decir y poner. Pero nadie de la oposición tiene autoridad moral. A ver, ¿no? ¿Qué te puede decir un panista de primer nivel? Una ex subsecretaria como Lía Limón, que le lavó la cara a Osorio Chong y a Murillo Caramén, la verdad histórica de Ayotzinapa. ¿Qué te puede decir ella de seguridad? Claro. ¿Qué te puede decir un funcionario de Calderón? ¿Qué te puede decir Max Kaiser? Claro. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas en la Secretaría de Función Pública cuando Genaro García Luna traficaba cocaína y armas con el cártel de Sinaloa. No es una exageración, es la averiguación que lo tiene metido en la cárcel en Brooklyn, Nueva York, esperando un juicio para sentenciarse, en donde está buscando criterios de oportunidad y además ya tienen varios testimonios que así lo avalan. Traficando cocaína y armas, el secretario de Seguridad que presidía el gabinete de Calderón, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas, ahora se la pasa haciendo elegantes comidas donde cobra 2,000 pesos en restaurantes de Polanco para dar netas. No, sin autoridad moral no se puede hacer política y nadie en la oposición. Miren, esto es gratis, se la regalo. Váyanse a buscar autoridad moral, recorran el país, hablen con la gente, no roban, no mienten, no traicionan. La que sigue ya les cobro, pero la primera consulta no genera honorarios, así que ahí le pasé al PAN, al PRI y al otro partido, PRD, creo que es el que se llama, la forma en la que creo que para 2024, si quieren rescatar el registro en varios estados del país, apelen a eso. Claro, porque en una mesa hace un par de semanas, unas 3 semanas, hablamos del grupo de Resistencia Feminista que estaba en contra de la Guardia Nacional. Entonces yo decía, una de las compañeras de Resistencia Feminista me decía, es que son 100 organizaciones de la sociedad civil aglomeradas aquí para decir estamos en contra, somos organizaciones feministas, etcétera. Perfecto, yo le decía, padrísimo, es que está bien, es una buena discusión. El feminismo tiene bases para poder debatir desde el lado que ustedes lo están haciendo. Pero no así ni Denise Dresser, que le lavó la cara a Calderón, en específico con la guerra contra el narcotráfico, con su estrategia de seguridad, ni Alessandra, no me acuerdo, ella, quien también le lavó la cara a Enrique Peña Nieto por lo que hizo, ¿no? Entonces, si cambiaron de opinión tan radicalmente como para ser lideresas de una aglomeración feminista, pues entonces primero responsabilicémonos de lo que hicimos en el pasado para tener esa autoridad moral que se requiere para dirigir un grupo que está en contra de una iniciativa bastante popular, que ya veremos en enero con las consultas, que es la de la Guardia Nacional, ¿no? Creo que esa parte, y un poco creo que está ligada con lo primero que decías, de que siguen pensando que quien milita con Morena o con el obradorismo es por fanatismo o porque están manipulados y no porque ha habido un cambio muy profundo en la conciencia de la gente, creen que pueden seguir haciendo política de la misma forma. Y ahí te va, para muestra un botón. No espero, vamos bien, espero con todas las de la ley que a este programa le empiecen a meter denuncias. Te voy a decir por qué. Van a empezar a decir, ¿cómo es posible que la televisión pública de la Ciudad de México esté haciendo apología de una visión política de las cosas? Mi ciela, déjenme les comento algo. El 65% de la gente en esta ciudad reconoce, apela, promueve y valora positivamente la forma en la que se están haciendo las cosas. Estoy con los datos en la mano hablando de algo que al 65% de la gente, quizá un poco más, le va a hacer sentido. Lo que van a tratar de hacer las Lías Limón y los opositores, que además ni siquiera estoy descartándolos más allá de una discusión política, es no puedes hablar de eso porque nos afecta políticamente. ¿Sabes qué te afecta más políticamente? Robar, mentir y traicionar. ¿Sabes qué te ayudaría más políticamente? Salir, recorrer las colonias, hablar con la gente y entonces construir una visión congruente de las cosas, porque si tú sigues pensando que la gente es tonta y no se acuerda dónde estuviste, con quién estuviste, claro, qué hablabas, qué decías,
y que hoy que las cosas son distintas, oportunistamente tratas de construir politiquería con ese tema, pues el error es tuyo. Esta situación en México, pues claro, se orienta por el interés público, digamos, el espíritu propio de un canal como este, pero es innegable para cualquier persona que tenga 4 centímetros de frente, yo aquí midiendo a ver si son, 4 centímetros de frente, que el obradorismo es un fenómeno político, social y cultural que claro que nosotros vamos a valorar de manera muy positiva, pues formamos parte de él, yo formo parte de él, pero que si se le descarta nada más como eso, como un accidente, como un error de carácter, gente que llegó votada y se acabó, y no le reconocen la capacidad cultural de construir una visión de mundo, pues ya les dije, van a perder el registro en 2024 porque si siguen pensando que el esquema de simulación y de regenteo de favores y tráfico de influencias es lo que los va a sacar adelante, pues no, mi ciela. La política no se trata de eso. La política es el oficio más noble al que un ciudadano puede dedicarse. Es la única autoayuda colectiva, lo dice Juan Carlos Monedero, es la única autoayuda colectiva que realmente sirve. Y si nosotros no ponemos esta discusión un poco insistiendo en que estos tienen que ser los códigos de discusión, o sea, yo no hablo del físico de Lía Limón. No. Yo no hablo de sus preferencias sexuales. No. Yo no hablo de sus relaciones privadas. De su gestión. Te vas a Coahuila, pero cuando vengas acá a la Ciudad de México nos vienes a platicar. Sí, ojalá Regreses. cada que venga tenga buenas noticias como las tengo ahora. En Coahuila vamos muy bien en términos de construir un movimiento opositor. Les deseo mucha suerte en el Estado de México. Ganar el Estado de México está muy bien, pero ganar Coahuila también está mejor. Te abrazo fuerte. Gracias por venir acá. Gracias por invitarme. No, y gracias a usted también. Mañana no se pierda a Jonathan Pérez en Aunque Usted No Lo Vea. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí en Capital 21.